Hola, buenas. Bien, hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente de los que suelo hacer. Normalmente hago vídeos bastante técnicos y hoy quiero hablar de algo un poquito más conceptual, ¿de acuerdo? ¿De qué es lo que quiero hablar hoy? Bien, hoy quiero hablar de lo que es un consultor SEM, ¿de acuerdo? Y todo lo que gira en torno a esta palabra. Bien, primero, partamos de la base. ¿Qué es un consultor? Bien, un consultor es una persona que tiene conocimiento de una determinada materia y asesora a otras personas, a otras empresas sobre esa materia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el SEM? El SEM, el Search Engine Marketing, es una técnica de marketing digital que consiste en posicionar un sitio web en los motores de búsqueda en los diferentes motores de búsqueda pagando, ¿de acuerdo? Mediante campañas de pago. Bien, ¿cómo se conoce también habitualmente al SEM? Bien, al SEM se conoce también habitualmente como PPC, pay per click, ¿vale? Todos estos términos vienen de inglés, del idioma inglés, pero también me gustaría decir aclarar que no es el SEM, ¿de acuerdo? Muchas veces me llegan emails de leads de potenciales clientes que me dicen, Víctor, quiero una campaña SEM en Facebook Ads, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema exclusivamente conceptual, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que dejar claro que una campaña en Facebook Ads no es un buscador, ¿de acuerdo? Y por tanto no estaríamos hablando de una campaña SEM, sino más bien de una campaña publicitaria de pago en Facebook o una campaña PPC, una campaña de pago por clic o pay per click, ¿de acuerdo? Pero no una campaña SEM porque no es una técnica, Facebook ya sabes que no funciona mediante buscador, ¿de acuerdo? Por tanto, aclarar básicamente lo que es el SEM, lo que no es el SEM, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir. Me he hecho unas notitas porque normalmente los vídeos que hago voy a salto de mata, voy sin guión, es raro en mí porque soy una persona muy ordenada, muy planificada. Sin embargo, son de estas cosas curiosas que cuando hago los vídeos me gusta hacerlos sin planificación, ¿de acuerdo? Soltar todo lo que llevo dentro. Pero en este caso sí que me he hecho un breve guión para que no se me pase nada, ¿de acuerdo? Bien, importante. ¿Qué se necesita para ser un consultor SEM? Bien, aquí viene un tema peliagudo. A diferencia de otras profesiones, el médico, el arquitecto, el abogado, que se necesita un número de licencia para operar, ¿de acuerdo? En el caso de un consultor SEM, cualquier persona puede ser consultor SEM. Y esto es un problema, ¿de acuerdo? Por una parte, sí que es verdad que permite que pues bueno, alguien pueda desarrollar una nueva profesión de consultoría o de consultor SEM en el corto plazo, y eso sí que es positivo, pero tiene la otra pata, ¿verdad? La pata de que, pues desgraciadamente, hay mucha gente que se dedica a consultoría SEM, y no son profesionales, ¿de acuerdo? No ya tanto desde el punto de vista técnico de ejecución de la campaña, optimización, sino desde el punto de vista, sobre todo, de la propia consultoría, ¿de acuerdo? Esto es un tema muy importante. Yo muchas veces me lo dicen los clientes, Víctor, es que noto mucha diferencia con la gente antes que había trabajado, no ya desde el punto de vista técnico, sino a nivel de trato, etc., ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que la consultoría es un servicio profesional, tiene que ser una cosa, un servicio, como digo, con cara y ojos, y debe tener un mínimo de calidad y debe cumplir unos mínimos, ¿de acuerdo? Por tanto, como no estamos regulados, es decir, cualquier persona, repito, con un curso de 2 horas de Google Ads ya puede ejercer de consultor en SEM. Esto lo que hace es que muchos servicios, muchos consultores, ofrecen un servicio de baja calidad, repito, ya no tanto en, en la parte técnica de la campaña, que obviamente es la parte importante, sino en la parte de trato y gestión de la cuenta, ¿de acuerdo? Yo estaba mirando estos días unos servicios para mí, para funnels, ¿de acuerdo? Para crear unos funnels y demás. Porque yo no soy un experto en funnels y buscaba un mentoring, y la verdad que hacía tiempo que no buscaba un servicio profesional, y es lo que os he comentado. Pregunté a 4 o 5 personas, de estas 4 bastante mal, todos, correos electrónicos con faltas de ortografía, me contestaban los correos, me han contestado al cabo de 10 días, le preguntaba cosas y no me las respondía en el correo electrónico. Esto ya es un tema más de proceso de venta, obviamente, pero yo lo incluyo dentro de la consultoría. Estoy convencido de que si esa persona el proceso de venta ejecuta así el proceso, seguramente a la que yo sea cliente y me ofrece un servicio de consultoría, cometerá errores parecidos, ¿de acuerdo? Por tanto, de los 5 personas que yo contacté, 4 mal, errores de diferentes tipos. Sin embargo, ha habido uno, que es el contratado, que muy bien, la verdad que un trato muy profesional,
muy correcto, escuchando, etc, etc. Por tanto, yo creo que el tema de consultoría, más allá del tema técnico, repito, hay una parte de más de trato del cliente, de gestión del proyecto, de project manager, llamarlo como queráis, que aquí es donde muchos de los profesionales o de los consultores SEM tienen mucho por trabajar, ¿de acuerdo? Bien, después a nivel de hay diferentes perfiles, en mi opinión, a nivel de consultores SEM, ¿de acuerdo? Yo los englobaría dentro de dos perfiles. Un perfil analítico técnico, ¿de acuerdo? Que ejecuta muy bien a nivel técnico las campañas, y luego un perfil más estratega, más marketingiano. Lo ideal es que en el equipo hayan esos dos perfiles, ¿de acuerdo? Lo que pasa que muchas veces, pues si eres un profesional independiente, por ejemplo, no tienes, eres de un perfil, ¿de acuerdo? Entonces, y muchas agencias trabajan únicamente con un perfil, no juntan perfiles, ¿de acuerdo? Entonces, repito, lo ideal es mezclar los dos perfiles, uno que planifique la campaña, ¿vale? El perfil marketingiano, el perfil estratega, que tiene más conocimiento, por llamarlo de alguna manera, de empresa, y esta persona sabrá transmitir el mensaje que se tiene que transmitir en una campaña de Google, una campaña SEM, y también sepa cómo llegar a ese perfil que le interesa al usuario, ¿de acuerdo? Al cliente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo con las campañas de Google Ads no estoy atacando al perfil de usuario que le interesa al cliente, o no estoy transmitiendo el mensaje con las propuestas que quiere transmitir el mensaje, al final esto es una campaña publicitaria y estaremos tirando dinero a la basura, ¿de acuerdo? Por tanto, la persona que sea estratega marketingiana tiene que planificar toda la campaña, y luego obviamente hacer también seguimiento en la campaña desde un punto de vista más de empresa, y luego obviamente el perfil más analítico debe ejecutar la campaña, ver analítica y tomar decisiones juntamente con el perfil estratega, tomar decisiones siempre en beneficio del cliente, ¿de acuerdo? Es muy complicado encontrar un perfil que sea analítico y a la vez estratega marketingiano. Son dos perfiles que a nivel de carácter incluso son diferentes, ¿de acuerdo? Los dos son igual de importantes, los dos son exactamente igual de importantes. ¿De acuerdo? La parte negativa, mejor, del estratega, del marketingiano, es que a lo mejor no miran tan en detalle los números, ¿de acuerdo? En la parte analítica. Bien, continuamos. Bien, las funciones que debe tener un consultor. Bien, el consultor, en mi opinión, no debe simplemente limitarse a ejecutar una campaña de Google Ads, sino que tiene que ser proactivo y, como dice la propia palabra, realizar una labor de consultoría, ¿de acuerdo? De asesoría. Debemos de ser, como consultores, proactivos, aportar valor al cliente y no simplemente tomar medidas reactivas. Esto quiere decir que no, si el cliente nos dice, oye, Víctor, la campaña no está mal, reaccionar, eso obviamente, pero nosotros como consultores tenemos que, por un lado, pues realizar una consultoría proactiva de puntos de mejora sin esperar que el cliente, entre comillas, se queje o vengan los problemas, siempre obviamente para que la campaña vaya madurando, y después obviamente debemos ser también, debemos educar al cliente, ¿de acuerdo? Debemos educar al cliente porque el cliente muchas veces viene de manías de otros proveedores, o nunca realizó una campaña en Google Ads, y por tanto tenemos que educar al cliente en varios aspectos que ahora no entraremos en este vídeo, pero sí que hay que realizar una labor de educación del cliente en diferentes temas, ¿de acuerdo? No educación me refiero a... No me refiero a educación de explicarle lo que es una campaña de Google Ads y este tipo de cosas, sino nosotros, como desde el conocimiento del producto, decirle cuáles son las mejores prácticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que tenemos 4 campañas, y una de las campañas vemos que saca más conversiones a un coste de conversión más bajo, el CPC es más bajo también, ¿de acuerdo? Está sacando muchas conversiones. Y por otra parte tenemos las otras 3 campañas que no generan conversiones o genera conversión, coste de conversión muy alto, el CPC está muy alto, y por tanto nuestra labor sería recomendarle al cliente de concentrar el presupuesto, sobre todo si vemos que en la campaña tenemos una limitación de presupuesto, estamos dejando de impactar, de sacar impresiones por presupuesto, deberíamos decirle al cliente, yo pararía estas campañas o destinaría un presupuesto menor y lo destinaría a la campaña que me está sacando conversiones, ¿de acuerdo? Y muchas veces el cliente os dirá, no, porque a mí todos los servicios para mí son importantes, y obviamente todos los servicios para el cliente serán importantes, no lo pongo en duda, pero sí que si queremos generar resultados,
debemos de hacer esta labor más de educación, ¿de acuerdo? Bien, el último punto también, ¿cómo detectar un buen consultor SEM? Gracias a Dios, el tema SEM y el tema SEO es tan visual que no hay trampa, no hay truco, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera para, para ver si es, cómo es ese consultor, primero es preguntar, obviamente, el tiempo de experiencia que tiene. Segundo, si hacemos una primera reunión con él, una primera videollamada, que nos escuche es muy importante porque la consultoría es muy importante que el consultor sepa escuchar. Esto parece algo muy básico, pero os creerme que no es básico. Sin escucha es muy complicado que la relación comercial, la relación profesional, la campaña en sí pueda evolucionar a un buen ritmo, ¿de acuerdo? Si el consultor no escucha, simplemente se dedica hablar y a imponer su punto de vista, su opinión, etc, etc, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante la escucha, los años de experiencia. Para mí no es relevante que esté certificado en Google Ads o no, os lo digo sinceramente. Para mí no es relevante que tenga un máster o no, para mí es totalmente irrelevante. De hecho, yo lo he vivido en primera persona, que a nivel de Google Ads yo le hice un máster, voy a obviar la escuela de negocios donde la hice, pero sí que me aportó muchas cosas, pero por ejemplo, una de las materias que era la campaña SEM, me parece que lo dimos en 2 días, o sea que al final estamos hablando de 4 horas en total, 4 horas es imposible de formarte adecuadamente en SEM, ¿no? Entonces, escucha y sobre todo también que esté especializado, ¿de acuerdo? Si os encontráis con un consultor SEM, que hace SEO, que hace conversión, que hace mail marketing, que hace funnels, que hace marketing offline, que hace diseño web, temblar, ¿de acuerdo? Porque yo os diría que máximo, máximo esa persona debería estar especializada en una o dos técnicas, como a máximo dos, máximo, máximo, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo que os decía, el tema de Google Ads es algo muy visual, igual que el tema del SEO. Podemos mostrar casos de éxito, ¿de acuerdo? Si estáis buscando un consultor SEM, tenéis que preguntarle casos de éxito, es decir, que os muestre, que os abra una campaña respetando la confidencialidad del cliente y que os muestre para un determinado periodo lo que invirtió el cliente, las conversiones que sacó y a qué coste de conversión sacó cada lead, ¿de acuerdo? O cuántas ventas genera con la tienda online y a qué coste genera esa conversión, ¿de acuerdo? Por tanto, no hace falta que os hable de temas técnicos, porque si desconocéis del tema, es obvio que no os dirá A, B y no entenderéis nada, pero sí que le podéis hacer preguntas de, ¿me puedes enseñar un par o tres de casos de éxito con inversión por parte del cliente, con el retorno de la inversión, etc, etc, etc? Entonces, bueno, como os digo, es algo muy, 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 muy visual, ¿de acuerdo? Y por tanto, aquí no hay truco, no hay trampa, la gente que es un poco, entre comillas, vende humos, no os puede vender ningún humo. Si la atacáis por aquí, lo vais a cortar rápidamente y veréis rápidamente si es un buen consultor SEM o no. Yo tengo casos de éxito y de hecho a mí, al final trabajando con tantos años de experiencia, eh, si me viene una empresa del sector industrial, a lo mejor no tendré una experiencia de un cliente de ese sector en concreto, pero sí tendré algo parecido, ¿de acuerdo? Y siempre puedes mostrar casos de éxito. Esto obviamente con el paso de los años. Yo llevo ya creo que 11 12 años. Si estáis empezando, pues no tendréis un caso de éxito de ese sector, pero sí que podréis enseñarle un caso de éxito en general en Google Ads, ¿de acuerdo? Y esto es importante para que el cliente realmente vea que sois capaces de generar retornos con campañas de Google Ads, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y continuamos.